Bienvenidos a este análisis donde vamos a meternos de lleno en tres textos históricos y teológicos que la verdad esconden una narrativa fascinante sobre la inclusión radical y el liderazgo de servicio. A lo largo de esta explicación vamos a ver cómo una de las comunidades más antiguas del mundo cambió sus reglas por completo y cómo esos mismos principios de liderazgo se siguen estudiando y aplicando hoy en día. Bueno, para situarnos un poco, este es el mapa de ruta que vamos a seguir. Empezamos con la visión de Pedro, luego pasamos a un rebaño expandido, seguimos con el buen pastor, después analizaremos pastor contra asalariado, el vínculo espiritual y finalmente cerraremos con escuchar la voz verdadera. Arrancamos con el primer punto, la visión de Pedro y este enorme cambio de paradigma en el libro de los Hechos. A ver, imaginemos la escena en la antigua Jerusalén. Tenemos al apóstol Pedro enfrentando unas críticas bastante duras por parte de los primeros creyentes judeocristianos. Su delito, haber entrado a comer en casa de hombres que no estaban circuncidados. Para defenderse, él detalla una secuencia súper precisa de cómo cambió su forma de pensar de manera radical. Todo arranca en Jaffa. Pedro está rezando y de repente ve bajar del cielo algo parecido a un enorme mantel lleno de animales que según su tradición estaban totalmente prohibidos. Una voz le dice que coma, pero él se niega en rotundo porque lo considera profano. Pero ojo, justo después de esa experiencia llegan mensajeros de un centurión romano desde Cesarea. Pedro, guiado por lo que siente que es correcto, va con ellos, predica, y el momento cumbre es cuando ve que el Espíritu Santo desciende sobre estos paganos exactamente igual que lo había hecho sobre los primeros discípulos. Fijaos bien en esta frase porque es la clave de todo. Es un mandato divino específico que desmantela de un plumazo fronteras de miles de años. Esa división histórica entre lo que se consideraba puro e impuro sencillamente desaparece. Al decir que nadie debe llamar profano a lo que Dios ha purificado, el texto elimina esas barreras culturales y rituales tan rígidas que impedían que judíos y gentiles se relacionaran. Es básicamente la base teológica absoluta para una apertura sin precedentes. Pasamos a la segunda sección, un rebaño expandido. Vamos a ver cómo se amplían realmente estas fronteras en la práctica. Claro, esta experiencia personal tenía que traducirse en una norma oficial para toda la comunidad, ¿verdad? Cuando Pedro ve que Dios otorga exactamente el mismo don a los paganos por el simple hecho de creer, su conclusión es de pura lógica. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Es un argumento imbatible. Y con esto se abren efectivamente las puertas de la comunidad a todo el mundo, sin importar de dónde vengan o si cumplen con antiguas leyes sobre alimentación y circuncisión. Y el impacto de esta declaración fue literal e inmediatamente transformador. Los creyentes que al principio estaban tan enfadados pasaron del reproche más severo al asombro total. El texto nos cuenta que se apaciguaron y empezaron a alabar a Dios, aceptando objetivamente esta nueva realidad tan inclusiva. El mensaje aquí es verdaderamente monumental. El grupo ya no se define por el nacimiento o las tradiciones. De repente se ha convertido en una comunidad totalmente universal. Tercera parte, el buen pastor. Aquí es donde definimos qué tipo de líder se necesita. Con unas fronteras que ahora son enormes, el Evangelio de Juan entra a definir con muchísima precisión quién debe guiar a un grupo tan diverso. Y aquí caracteriza al buen pastor, pero no como un simple administrador o un encargado distante, sino como un líder cuya máxima autoridad nace de algo muy radical, el sacrificio personal absoluto y voluntario. El texto es sumamente enfático. El pastor da la vida por sus ovejas, y no porque le obliguen. El propio relato puntualiza, nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Es un modelo de liderazgo basado enteramente en una elección consciente de entrega. Este versículo es súper interesante porque conecta directamente con el tema de la inclusión que veíamos en los Hechos de los Apóstoles. El texto subraya de forma explícita que hay una intención de incorporar a grupos de fuera, diciendo que es necesario que las traiga también a ellas. La meta final no es fragmentar ni crear diferentes niveles, sino formar una única comunidad unida bajo el cuidado de un solo líder. Es la confirmación estructural y definitiva de esa apertura que comenzó Pedro. Cuarta sección, pastor contra asalariado. Vamos a analizar este brutal contraste de liderazgo. Para entender realmente la profundidad de este modelo, tenemos que mirar esta yuxtaposición que nos plantea el texto original. ¿Es blanco o negro? Por un lado tenemos al buen pastor, que se queda, protege y se sacrifica porque hay una relación íntima y un amor mutuo con el rebaño. Pero por otro lado está el asalariado. Este personaje no es ni el pastor ni el dueño, así que se mueve pura y exclusivamente por conveniencia. Cuando ve venir al lobo, que representa cualquier crisis o peligro inminente, el asalariado sale corriendo y deja que el lobo disperse a la comunidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las ovejas no le importan. Es una crítica implacable al liderazgo interesado frente al liderazgo verdaderamente comprometido. Entramos en la quinta sección, el vínculo espiritual,
¿Y cómo se aplica esto en la modernidad? Si traemos estos textos antiguos al día de hoy, un comentario del Papa Francisco del año 2017 le da una vuelta tremenda al concepto de autoridad. Nos dice que la verdadera autoridad de un líder se expresa enteramente a través del servicio. Frente a los modelos de poder más tradicionales de nuestra sociedad, donde se exige que los de abajo se sometan y se sacrifiquen, este tipo de liderazgo funciona totalmente al revés. El líder da su vida para mandar, no pide sacrificios a los demás, y es precisamente esta dinámica la que crea una confianza inquebrantable entre quien guía y la comunidad. Y según este mismo comentario, cuando un líder actúa de verdad desde el servicio, su influencia se vuelve inconfundible. Las personas no le siguen por miedo, sino porque escuchan una voz que perciben como una presencia amiga, fuerte pero dulce a la vez. Esa voz, nos dice el texto, tiene 4 funciones muy afectivas: guía en medio de la confusión, protege del peligro constante, consuela en los momentos de dolor y sana las heridas más profundas. Es un enfoque que va muchísimo más allá de la simple organización, crea un vínculo íntimo, muy espiritual. Y terminamos con la sexta y última sección: escuchar la voz verdadera y el gran reto de filtrar el ruido. Y aquí tenemos el mayor desafío de nuestro tiempo. ¿Cómo mantenemos esa conexión tan especial en medio de nuestro ritmo de vida diario? El comentario destaca una tendencia humana súper actual, la manía de racionalizarlo absolutamente todo. Y nos advierte que, si hacemos esto, corremos el enorme riesgo de apagar nuestra dimensión espiritual, perdiendo de vista el timbre único de esa voz que realmente fascina y motiva. Por no hablar del peligro de distraernos con lo que el autor denomina las falsas sabidurías de este mundo. Básicamente, todo ese ruido incesante y voces competitivas que intentan captar nuestra atención constantemente. Lo que nos lleva a esta reflexión final. Hoy en día navegamos entre un ruido abrumador. Notificaciones, opiniones polarizadas, presiones sociales. Hemos visto a lo largo de este análisis que la diferencia radical entre estar fragmentados o estar unidos depende de saber identificar al líder que de verdad sirve, en contraste con ese asalariado que huye a la primera dificultad. Así que, al terminar de desgranar estos textos, la gran pregunta que queda resonando es esta. En nuestras estructuras del día a día, ya sea en el trabajo, en la sociedad o incluso dentro de nuestra propia casa, ¿a qué voz le estamos otorgando verdaderamente la autoridad sobre nuestra vida?